igual manera nosotros, y vimos toda esta obra que hace el Espíritu. Si nos podemos recordar que el Espíritu es una promesa que Dios cumple, que lo recibimos por la fe. También vimos algunas cosas, operaciones que hace el Espíritu con trascendencia eterna en la vida de los hijos de Dios, que el Espíritu nos sella, que el Espíritu mora en nosotros, viene a morar en nosotros, que es las arras, que tenemos las arras del Espíritu y que también experimentamos o podemos tener la llenura del Espíritu. Hablamos de estas cosas, hablamos del ministerio del Espíritu Santo, que nos redarguye de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu, continuando con esta serie corta acerca del Espíritu, y veremos hoy cuáles son los dones del Espíritu y estas cualidades en un tema titulado Los dones del Espíritu. Voy a repetir el tema, está titulado Los dones del Espíritu, y todo lo que concierne al Espíritu es un tema polémico en medio de la vida cristiana, en las iglesias cristianas, porque por lo general cuando hablamos del Espíritu, para muchos cristianos inmediatamente ya lo están asociando con milagros y con un show montado completo, ¿verdad? De caídos y de cosas y sanidades y milagros y muchas cosas, que pues no decimos que no ocurran, pero que muchas veces vienen a ser verdaderamente shows, ¿verdad? Show de la fe, show montado con cosas de estas, y muchas veces se le atribuye al Espíritu el hacer cosas que en verdad no hace. Se le atribuye el hacer, pero es que el Espíritu puede hacer hacer llover diamantes, ¿o no puede? Sí puede, ¿no? Pues de que puede, pues si el Señor creó el mundo, creó la luna, creó el sol, creó el universo, creó todo lo que vemos, puede hacer lo que quiera. Creó los diamantes, ¿verdad? No cortados, se tienen que cortar, darle la forma, pero Él creó la piedra, dijo que la tierra la produjera, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que el Señor hace llover diamantes, ¿verdad? Ya hablamos de esto hace 15 días. Esto lo que hace es tratar de pescar a las personas, no por su fe y por sus ganas de aprender, sino por la codicia, ¿verdad? Todas esas personas arrastradas a eso. Tristemente la Iglesia de Cristo ha sufrido esto por mucho tiempo. Parece que ya vamos dejando esto, pero hay que estar estudiando la doctrina para no caer en estos extremos y en estas cosas. Y la cuestión es que muchas veces pensamos en las manifestaciones del Espíritu de una manera, y la verdad es que cuando analizamos nuestras vidas, decíamos hace 15 días, el Espíritu obra maravillas en nosotros, ha obrado maravillas, pero en verdad es que hemos perdido la capacidad de asombro ante las maravillas que hace el Espíritu. Decía yo, la primera maravilla es que nos haya rescatado de cómo estábamos, de la clase de personas que éramos, a lo que está haciendo Él. Nos ha rescatado. Eso ya es en sí una maravilla para cada uno de nosotros, lo mejor que nos podía pasar. Ya no puede haber cosa mejor. Podría sanarnos, podría hacer cosas, pero lo mejor es que el Señor nos ha alcanzado, se ha fijado en nosotros para salvarnos del castigo que merecíamos. Y esto es una gran maravilla. Pero hemos perdido esa capacidad de asombro, y hay muchos hermanos que a veces, por ejemplo, pueden fluir constantemente en la palabra de Dios, ¿no? Y hay veces que hermanos te pueden dar una palabra o te pueden decir algo que te edifica, que te sirve a tu vida, pero hay el extremo. Hay hermanos que muchas veces están ávidos de dar yo le llamo profecía de estacionamiento, ¿no? Y se agarran al hermano y entonces le empiezan a decir cosas, el Señor dice esto y todo, ¿verdad? Y empiezan a decir una serie de cosas, algunas de ellas ni siquiera son bíblicas. Me recuerdo el caso de un amigo. No, ¿qué crees? Que ya me dijeron que me van a dar las plumas del ganso, que Dios me va a dar las plumas del ganso. Yo dije, pues, amén, brother, yo espero que te dé algo más que eso, porque la Biblia no habla de ningún ganso,
no sé de qué me estés hablando, no sé qué cosa vaya a hacer el Señor, pero no lo vas a poder cotejar con la Biblia porque no es bíblico, ¿no? Son inventos de gente que se quiere poner a profetizar, ¿verdad? Y no se ha entendido bien lo que es esto y lo que significa. Y muchas veces muchos hermanos, en vez de dar algunos sí pueden dar una palabra profética, pueden dar una palabra de ciencia, pero muchas veces muchos hermanos lo que hacen es asustar a los hermanos, infundirles miedo, maldecir a los hermanos, y no te va a pasar esto y lo otro, y bueno, oye, pues ya parece más maldición a que a amonestación, ¿verdad? Entonces, sí tenemos cosas que el Señor ha obrado. Yo mismo me estoy muy agradecido con el Señor porque ha estado trabajando, obrando en mi esposa, en su salud. Pues la ves y pues se ve maravillosamente, y va muy bien, gracias a Dios. Y es una bendición, o sea, sí, el Señor está obrando, el Señor hace milagros, pero no vamos a montar un show. Eso no lo vamos a hacer, amén. Pero sí es para la gloria de Dios, amén. Entonces vamos a darle ese aplauso de gloria al que vive. ¿Por qué? Porque obra maravillas en nosotros, amén. Gracias te damos, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor. El Señor es bueno, y obra muchas cosas en medio de nosotros, pero a veces ya no nos asombra tanto. Ya como que uno se va acostumbrando que, pues sí, mira, el Señor le va a arreglar el asunto a la persona, va a salir adelante, va a esto. Otros casos no, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Sabemos que nada escapa de su mano, y lo creemos. ¿Cómo opera el Espíritu en la iglesia? Vamos a ver hoy 3 puntos. Voy a mencionar antes para que tengamos un esquema mental de lo que vamos a ver. Primeramente, vamos a ver cómo opera el Espíritu en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Número 1. Número 2, vamos a ver qué son los dones, cuáles y cuántos son los dones, y para qué sirven de manera general. Y número 3, vamos a tratar de abordar ya en específico el propósito de los dones en el Espíritu. Entonces, la primera pregunta, el primer punto es, ¿cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia? Primera de Corintios 12:1. Para que no lo pierdas, vamos a estar yendo y viniendo entre este y entre Romanos 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Como Él quiere, ¿verdad? Amén. Reparte como Él quiere. Y ya vimos parte de la obra que hace el Espíritu y su ministerio. Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu viene y empieza a trabajar de 3 formas que ya vimos. 1 Corintios 12:4 al 6. ¿Qué dice? Dice, y ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu opera, trabaja en la iglesia haciendo 3 cosas. Dios a través de su Espíritu hace 3 cosas en la iglesia. Trabaja a través de dones o carismas, ¿verdad? Para que anotes, 1 Corintios 12, 4 al 6, lo acabamos de leer. Romanos 12, 6 al 8. Pero también el Espíritu, o más bien como hace referencia al Señor, nos da diaconías. Hay un trabajo a través de las diaconías o ministerios en medio de la iglesia, Efesios 4:11. Y menciona por último que el Espíritu hace operaciones, energemas. Los energemas, a lo mejor alguien me dirá, ¿de qué me está hablando? Dones, energemas y diaconías, ¿verdad? Carismas, energemas y diaconías. Los energemas son las operaciones que hace el Espíritu, hace referencia a Dios conforme la voluntad, como Dios quiere hacer las cosas por medio de su Espíritu. 1 Corintios 12, 8 al 10. Entonces, vamos a abocarnos a ver primeramente los dones. Ya veremos los ministerios o diaconías, ya veremos, muy importante, los energemas, porque ahí hay mucha, o las operaciones del Espíritu, porque ahí hay mucha confusión en medio de la iglesia.
¿Qué son los dones? Bueno, los dones o carismas, de aquí de Romanos 12, 6, 8, son un regalo que Dios nos da por su Espíritu. Y los dones se ejercen a voluntad. Es algo que Dios nos da, Dios nos equipa con ellos y yo los puedo usar cuando yo quiera usarlos. Y desde que nacemos en la carne, Dios nos da habilidades. Le da habilidades a los muchachos para cantar, para tocar algún instrumento, para una bonita voz, no sé, habilidades artísticas, habilidades matemáticas. A cada uno Dios nos ha dado habilidades cuando nacimos en este estuche, en la carne, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a nacer espiritualmente, Dios nos da talentos. El Señor nos da talentos o carismas, ¿verdad? Dones por el Espíritu para que los usemos en su obra, en la construcción de este reino que el Señor está levantando. Estos dones viene de la palabra charis o carisma, que significa es una dádiva gratuita, algo que Dios nos da de gratis, por gracia. Viene con la gracia salvífica, viene el Espíritu, ya vimos que el Espíritu viene a morar en nosotros, se recibe por fe, tenemos la morada, el sello del Espíritu, la llenura, si Dios quiere, las arras, pero también el Espíritu viene y cuando nacemos, Dios cuando te hizo nacer pensó en un propósito para tu vida. Y entonces Dios te dio ciertos dones, ciertos talentos de la nueva creación, de una nueva criatura en Cristo. No tanto los talentos, no los de nacimiento, sino del nuevo nacimiento. ¿Sí entendemos hasta ahí? Y dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Encontramos en estos pasajes, Romanos 12:6 al 8, una lista de los dones o carismas del Espíritu. Ese regalo que Dios nos da cuando naciste de nuevo. ¿Amén? ¿Amén? ¿No quieres tener dones o sí? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces nos menciona aquí 7 carismas o dones. Profecía, enseñanza, repartir, servicio, exhortación, presidir, misericordia. Los dije en desorden, ¿verdad? ¿Qué propósito tienen los dones? ¿Por qué viene el Señor y nos da dones? ¿Verdad? Verso 7 de 1 de Corintios 12. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu, ¿para qué cosa? Para provecho, ¿verdad? Para provecho. Los dones o carismas son para provecho, pero hay que entender algo, no es para provecho personal, no es para tú, ay, sí, yo, qué bueno para mí. No, no es para tu provecho, es para provecho. Dile al hermano que tienes ahí, dile, Dios te dio dones para provecho de mi vida. Así dile, Dios te dio dones para provecho de mi vida. Del otro lado igual. Y tú dite a ti mismo, Dios me dio dones para provecho de su iglesia, de mis hermanos. Para bendición del que tienes al lado. Amén. Es importante entender esto y no confundir, porque en los shows de la fe se busca impresionar a la gente, se busca hacer grandes cosas, se etiqueta de cierta manera y realmente el Señor ha dado dones, ha dado ministerios, diaconías, hace operaciones para provecho de su obra, de su congregación, de la iglesia, de nosotros, de las ovejas. Pero yo no traigo los dones para provecho mío, no. Ahí se acabó todo. Es para provecho de la obra, para los demás, para dar a los demás. Entonces, específicamente, los dones son para provecho no personal, no son para impresionar, sino que son para edificar a la iglesia de Cristo,
Pero quiero aclarar, edificar a la iglesia no significa remover emociones. Vuelvo al punto, no significa, hay que organizar el show, un show aquí, vamos a hacer un show de la fe y vamos a hacer todo. No, o sea, bueno, pues qué padre, pero ¿cuál es verdaderamente el provecho de esto para el mundo y para las personas? ¿Cuál es el provecho de los caídos, que son los mismos que siempre se están cayendo una y otra vez? ¿De qué les sirvió caerse? Pues nomás de que le salió un chipote, porque su carácter no cambió, no creció en Cristo, no se santificó más, no caminó más a santidad, no se formaron convicciones en su mente y en su corazón. Entonces, ¿Dios hace cosas de oquis para nada? No lo creemos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14:12. Ten estos dos secciones porque vamos a andar yendo y viniendo de una a otra. 1 Corintios 14, verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, sí es bueno anhelar dones, sí es bueno decir, Señor, yo quiero que me uses en mi vida de esta manera, de otra manera. Quiero que me des el que nadie quiere pedir, el don de servicio, para servir a mis hermanos. No, a mí dame el de profecía, Señor, a mí dame el de, no, yo quiero, oye, el de servir, tener ese don de servicio a los demás. Qué cosa tan preciosa. Entonces, los dones son para edificar la iglesia, la obra de Cristo, para levantar el cuerpo de Cristo, para fortalecerlo, para que sigamos adelante. Amén. ¿Cuál es el propósito entonces y alcance de los dones en particular? Bueno, para que no seamos engañados ni apantallados con shows en la televisión o en el internet por manifestaciones del Espíritu, es necesario ahondar en estos dones y no andar con cosas de que ya me dijeron que yo voy a sanar, ya Dios me dijo que me va a dar las plumas del ganso, ya Dios me dijo que... No, espérate, que si te dijo algo, que te digan algo que viene en la Biblia, ¿no? Entonces, primeramente, dice el verso 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este don o carisma de profecía viene de profetes, es un vocablo griego compuesto, pro, quiere decir hacia, ¿no? Yo estoy pro hacia ustedes, digamos, ¿no? Significa estar frente o delante de alguien, y femi significa brillar. En conjunto significa profetizar, dar a conocer los pensamientos de Dios. En el contexto bíblico es esto, dar a conocer los pensamientos de Dios, dicho de manera coloquial cristiana, profetizar, es dar a conocer la voluntad de Dios, pero ojo, esa voluntad de Dios tiene que estar expresa o manifestada en la palabra, ¿verdad? Me refiero por ejemplo, a los diamantes. No, eso no está en la palabra, ¿no? Pero es que Dios ya me dijo, no, pues entonces no fue Dios, porque ni modo, ¿verdad?, que venga Dios por su Espíritu y su Espíritu inspire a hombres a dejar plasmada la inspiración divina de la palabra y luego el Espíritu venga a hacer una cosa diferente que lo que escribió. Pues entonces, ¿en qué equipo estamos o cómo estamos? Diría el Señor o diría el Espíritu. Es ilógico. ¿Sí me entiendo? Entonces, ¿me doy a entender? Entonces, las cosas que ocurren en nuestra vida, la palabra que nos dan, toda se tiene que poder fundamentar, comparar, medir a través de la palabra, de la santa palabra de Dios. Entonces, profetizar es dar a conocer la voluntad de Dios, que ya dijimos, no es diferente o separada de la palabra de Dios, ni diferente de la fe que profesamos, sino que está sujeta a Dios. Y por eso dice Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, fíjate lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
La palabra de Dios nos puede dar todas las respuestas que necesitamos para conducir nuestra vida debajo de la luz de la verdad de Cristo, debajo del camino correcto delante de Dios, guiado por el mismo Señor Jesucristo. Y sí, habrá cosas donde el Señor esté mostrando una voluntad específica para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? Por ejemplo, ahorita muchos podemos preguntarnos y decir, caray, pues nunca me había puesto a pensar, ¿y qué dones tengo? ¿Cuáles son los carismas que Dios me ha dado hasta ahorita, el día de hoy? ¿En qué Dios me quiere usar en la obra? ¿Verdad? Esos carismas, esos dones, pues yo no te puedo decir así a simple vista de verte decir, el Señor me mostró que No, o sea, sería pues querer adivinar o no sé, tendría que ser verdaderamente una revelación de Dios, pero lo que sí nosotros podemos ver es que esas cosas, conforme vamos conociendo a los hermanos, empezamos a ver ese carácter que el Señor está formando y empiezan a asomar carismas o dones en la forma en la que se conducen en medio de la congregación. Amén. Esto es bien bonito. Uno se va dando cuenta y va dando y dices, no, hombre, ese hermano no se da cuenta quizá el cómo luce el Señor, cómo tiene el don de la exhortación. Cada que viene me da una palabra, pero me ayuda, es de grande bendición a mi vida, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces uno empieza a identificar dones, carismas que el Señor está trabajando. En este caso, hablando de la profecía, pues todo el Señor nos muestra a través de su palabra de manera general lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y para algunos hay que entender que el don de profecía no nos conduce a ser adivinos. No se refiere a ser adivinos o adivinar las cosas. Dios ya sabe el resultado de las cosas y revela muchas de ellas en la palabra, a través de la palabra, pero pasan cosas que la misma palabra ya muestra que va a suceder. Por ejemplo, yo no necesito profetizar para saber que si un varón que esté hoy aquí sentado, que por casualidad se le ocurre, o mujercita, andar en adulterio, no necesito profetizar, yo ya sé lo que le va a pasar. Ya lo sé, ya lo he visto muchas veces, ¿verdad? Pero además la palabra lo muestra, la palabra nos muestra la vida del rey David y cómo le fue con el adulterio con Betsabé. La pregunta es, ¿tú quieres algo de esto? No, ahí muere. Pues entonces hay que corregirse, ¿verdad? No, hay que corregir nuestra vida. ¿Qué propósito tiene el carisma de profecía? Bueno, la Biblia nos muestra al menos 3 propósitos importantes que se deben cumplir y que nos dan la pauta para juzgar una palabra como una palabra profética de parte de Dios. 1 Corintios 14, 3 y 4, verso 3 y 4 de 1 Corintios 14. Pero el que profetiza, ya vimos, profemi, ¿verdad? Habla a alguien, habla directamente a alguien, habla a los hombres ¿para qué? Para algo, ¿verdad? Para edificación, para exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 3 propósitos de este carisma o este don de profecía que busca hacer el Señor Jesucristo para con su iglesia. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación y consolación. La edificación, esta palabra oikodomé, significa, oikos es morada, como hacer como techar algo. Se puede entender como afirmar a alguien. Levantar lo que es el carácter de la persona a través de la palabra de Dios y sabemos que nosotros somos ese tabernáculo donde mora Cristo, ¿verdad? Somos una casa viviente donde mora el Espíritu de Cristo y somos también una parte activa de la iglesia y nuestro trabajo debe ser como el ayudar a edificar la iglesia.
Uno se edifica estudiando la palabra, viviendo, poniendo la palabra por obra. Crece uno en carácter, no es nada más crecer en puro conocimiento. Sí, ya me sé todos los pasajes. Oye, pero vives conforme ellos los estás aplicando a tu vida. No, eso sí ya no, porque es bien difícil, ¿no? Oye, entonces ahí no se está edificando bien la iglesia. El Señor quiere una iglesia madura. Amén. Podemos entender esto, una iglesia de hijos en la fe maduros. Ya basta, ¿verdad?, de ser una iglesia inmadura, que no logra hacerle frente al pecado y a la vida. También la profecía cumple el propósito de la exhortación, paraclesis. Paraclesis significa llamar de cerca. Es como cuando tú te acercas con una persona para tratar un asunto delicado y empiezas a hablarle palabras a esta persona y a darle palabra de Dios y tratas un asunto delicado como poniendo mucha atención al asunto de la persona, como estando encima del problema que tiene, del asunto, de la situación que tiene que delante de su vida para resolverlo. Y cuando habla de paraclesis, significa estar cerca, significa ya como en una intimidad de comunicación muy cercana con alguien, y hay que entender que esto es algo de manera cercana. Paraclesis significa tratar o hablar con alguien, ¿verdad? Exhortarlo de cerca, pero no significa ventanear. Hay que tener cuidado con esto. Esto es algo que hay que tener cuidado en medio de la congregación. No ventanear. Exhortar no significa balconear o sacar los problemas de las personas delante de todo mundo, sino que exhortar significa dar una palabra a una persona que le va a servir, que va de alguna manera a ayudarle a corregir, a enderezar el rumbo de su vida. Y para muchos la exhortación es oír lo que quieren oír. Muchos van con los consejeros. Tenemos a nuestro equipo de consejeros de aquel lado, pueden levantar su manita para que los vean, no cuesta nada, pueden venir con ellos y ellos te van a dar consejo. Pero ¿qué crees? La mayoría de los que vienen con los consejeros no les gusta lo que les dicen. No me dijo lo que yo quería, no me dijo lo que quería oír. Y muchas veces uno quiere o necesita ser exhortado. Oye, cuando somos exhortados, por lo general no vamos a oír las cosas que nosotros queremos oír, porque pues si estamos en consejería y hay problemas o las cosas no van bien, es por algo, alguna razón. Entonces, muchos no se acercan a la consejería para recibir exhortación porque tienen miedo de que se les diga algo que no es lo que quieren oír. Qué mejor que te aprendan la linterna en el camino y te digan, mira, este camino donde está la luz así, la linterna alumbrando, ese es el camino bueno. Los demás no, ¿verdad? Prefiero uno ir a oscuras, mejor no voy a consejería, que no quiero que me digan, no quiero saber, ¿verdad? Y ahí vienen los zapotones en la vida, los golpes. Hay para quienes exhortar significa animar. Pues ¿de qué te sirve que te animen si vas por el camino oscuro, por el camino equivocado? ¿De qué te sirve que te animen si vas en el camino de pecado, verdad? ¿Para echarle más ganas al pecado? No, eso no te sirve. Entonces, la exhortación no es nada más oír cosas bonitas, ¿verdad? Cosas que tú quieres oír. También para algunos la exhortación es, de alguna manera, piensan que va a ser nada más puro apapacho, ¿verdad? Sin embargo, exhortar de alguna manera no significa propiamente consolar, sino que de alguna manera nos puedan llamar la atención respecto de nuestros errores y alumbrar, mostrar nuestro camino delante de Dios. El tercer propósito es la consolación. Y esta palabra, paramousia, otra vez significa algo que es cercano, ¿verdad? Paraclesis, algo de llamar de cerca, hablar de cerca.
paramousia, y viene de para, de cerca, y de musterión, de hablar misterios. Y he compartido los miércoles una serie de 1 Corintios. Los misterios no quiere decir que es algo que está escondido, ¿no? Todos los misterios de Dios aquí están, no están escondidos, los quieres, aquí están, ¿no? Que los entiendas o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso tiene que ver más con el estar estudiando la palabra, de alguna manera, el estar escudriñando la Escritura y acercándonos a la palabra. Y esta consolación se refiere más bien a revelar un misterio o dar a entender algo, pero de cerca, en corto. Relacionarse de manera cercana para dar a conocer los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Todos los misterios de Dios, amados hermanos, son principios bíblicos, verdades bíblicas, verdades con las que debemos guiar nuestra vida. Llevar una vida ordenada, alejarnos del pecado, de lo que ya sabemos, el poder comprender estas cosas, y no solo es decir, pues es que eso ya lo sé. Bueno, entonces, ¿por qué no te corriges? ¿Verdad? Entonces, como que no nos ha caído el 20 de muchas cosas. Lo que necesitamos es esta palabra profética, nos hable cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida, para nuestra vida, es apartarnos del pecado, llevar un camino recto, muchas cosas, ¿verdad? Y específicamente el Señor nos irá mostrando a cada quien. También tenemos el carisma o don de servicio. Verso 7 de Romanos 12. O si de servicio en servir, y dice, o el que enseña en la enseñanza. El de servicio se refiere a una disposición sobrenatural que tiene una persona para ayudar o atender las necesidades de otras personas, de los demás. Y esta disposición natural, ¿verdad? Sabemos que el servir, el siervo, hay una palabra para definir al siervo que es doulos, que es como esclavo, pero en este caso es una palabra más relacionada con diaco, con la diaconía, con alguien que tiene un deseo voluntario de servir a los demás. De alguna manera, una persona que tiene el carisma de servicio, por lo general es un excelente anfitrión. Has ido a casa de un hermano y bueno, te atiende de maravilla, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? O aquí mismo en la congregación, vemos muchos hermanos que muestran ese don. A lo mejor ellos no piensan, ay, tengo el don de servicio, el Señor me bendijo. No lo piensan, simple y sencillamente les sale. Hay algo que los mueve adentro, el Espíritu los mueve y dan y sirven a los demás y se complacen en hacer esto. Y se complacen en hacerle la vida sencilla a los demás hermanos. Y esto es algo precioso, ¿verdad? Es un carisma, un don que no muchos quisieran, ¿verdad? Pero es un carisma hermoso. Yo creo que el Señor de alguna manera a todos nos va llevando en nuestra vida cristiana a servir a los demás de una manera o de otra manera. A veces a dejar cosas con tal de atender el problema de una persona, de un hermano, ayudarle de alguna forma, estar allí con ellos. Entonces, una persona que tiene carisma de servicio es excelente anfitrión, es consentidor, es apapachador de los hermanos, y a veces tanto que hasta les puede causar problemas. Ya estoy bien, ya no necesito, ya está bien, ya estuvo, ya, ¿no? Oye, pero es que, ¿qué más puedo? ¿No? Ya hiciste más. No, pero de veras, ¿no? Pero en serio, sí, en serio. No, es que, no, está bien, ya no me falta nada, ya estoy bien, ¿no? O sea, a veces le sale tanto eso que a veces puede llegar hasta rayar en cierta molestia, por decirlo de esta manera, pero es una bendición de Dios. Amén. Entonces, en esencia es un servicio que todos los hijos debemos aprender en nuestra vida cristiana. El que sirve, el servicio debe ser en toda sujeción, en obediencia. Una persona que tenga un carisma de servicio, pues no va a ser aquella que hace las cosas como le da la gana, ¿verdad? No, porque entonces no sería la forma correcta, ¿no? El hecho de servir como voluntario en la congregación no significa
que aunque tengamos muchas ganas de servir, podemos hacer las cosas como mejor nos parece, como nos da la gana, sino como me está diciendo la persona que yo tengo encima, por arriba de mí, a mi líder, ¿verdad? Hay que entender, ahí va un tip, ¿verdad? ¿Cuántos coordinadores de ministerio tenemos? ¿Verdad? Levanten la mano, no tengan miedo. ¿Cuántos servidores tenemos? A ver, levanten la mano. Ya, muchos más, ¿verdad? Amén. Muchas veces, una sugerencia de tu líder, por ejemplo, tú eres servidor en el ministerio de decanes y a lo mejor te dice tu líder, oye, fulanito o fulanita, ¿no sería mejor que la cubeta la pusieras así? No, así está bien, ¿no? ¿Sabes? En realidad lo que te está diciendo es, más que sugerencia, te está dando de manera muy sutil y muy fina una instrucción. Te está diciendo, pon así las cubetas. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces en la vida cristiana debemos estar bien atentos a todo lo que nos está diciendo nuestro pastor, mi coordinador, mi hermano en la fe. Ser atentos a muchas cosas, porque muchas veces cosas que decimos a modo de sugerencia, en verdad son necesarias hacerlas. En verdad es algo que tenemos que hacer. Entonces, como servidores debemos considerar esto. Y bueno, la necesidad llevó a los apóstoles a nombrar diáconos en medio de la iglesia, Hechos 6:1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, diaconeo, ¿verdad?, a las mesas. Y hay que entender el sentido de esto. Esto no lo dice, es que no es justo que nosotros nos rebajemos y somos los discípulos directos de Cristo a servir a las mesas. No, simple y sencillamente no podían hacer todas esas cosas. Y estaban dejando de hacer lo más importante porque los predicadores, los pastores, estos apóstoles, ¿verdad?, originales de Cristo, todos meseros a final del día sirviendo la mesa, pero de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues dejar de servir la mesa física para servir la palabra de Dios, para enseñanza, para aprendizaje y dirección del pueblo de Dios. Entonces, no era la voluntad de Dios que los apóstoles dejaran de predicar la palabra y dejaran de suministrar el alimento espiritual. Y se buscan, dice en verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquí nos muestra ciertas cualidades necesarias para servir, para de alguna manera poder servir. En verdad, yo creo que cada hijo de Dios, que pusiéramos en nuestro corazón el deseo de decir, Señor, en verdad, trabaja conmigo para que yo pueda tener ese carisma de servicio. Que yo verdaderamente pueda ser de los que sirven en la congregación. Y yo creo que el Señor lo haría, sin duda nos daría, porque se necesita mucho eso, se necesita mucho ese corazón de servicio que se desarrolle en nosotros y que seamos como estos diáconos, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, con capacidad de hacer y de resolver muchas cosas en medio de la congregación. Ay, me veo tentado de decir algunas cosas, pero me voy a guardar, ¿verdad? Porque yo sé que puede ser muy duro, pero es que en verdad, amados hermanos, debemos ponernos a pensar y decir hoy, a ver, mi vida, el espejo, me voy a poner delante del espejo, y agarras tu Biblia y te pones así. ¿De qué manera estoy yo sirviendo a Dios? ¿De qué forma estoy yo sirviendo a Dios? ¿Cuál es mi servicio a Dios? ¿Estoy en un ministerio? No, pues no. ¿Estoy ayudando en algo en la congregación? No, pues no. ¿Estoy ayudando en los baños? No, pues menos, ¿no? Ponernos en un espejo y decir, oye, Señor, no, a claras luces no se me da el servir, no tengo. Para mí es más cómodo mejor venir y escuchar la palabra nada más, no involucrarme en nada, yo no quiero problemas, ¿verdad? Pero hay que preguntarle al Señor y decir, Señor, ¿en verdad tú quieres que yo te sirva en medio de la congregación? O prestarse y decir, Señor, sea tu voluntad. Yo estoy dispuesto, ¿no?
Y en una de esas igual hasta los baños te manda. Y amén, hay que decir, amén. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Sí, servir a Dios en lo que sea. Servir a Dios sirviendo a los hermanos, a los demás. También dice Romanos 12:7, el que enseña en la enseñanza. Y desde principios de la iglesia primitiva ha estado presente la enseñanza de la palabra de Dios en todo lugar. Hechos 5:25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, de la cárcel, vámonos a enseñar la palabra de Dios. En verdad, son muchos los hermanos que a pesar de no ser pedagogos ni maestros, ¿verdad? No tienen esas habilidades terrenales ni esos estudios, pero Dios viene y por su espíritu les da una habilidad de enseñar la palabra, desmenuzar la palabra, a veces con muchos detalles, y pueden enseñar la palabra de modo que esa palabra es entendida por los que los oyen. ¿Por qué? Porque le exponen y explican el sentido que es correcto, como dice ahí en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8, sucedió con el pueblo de Israel, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí en esta congregación tuvimos junta de maestros de la escuela dominical, que todos están metidos dando clase. ¿Sabes cuántos maestros tenemos? 17 maestros. Gloria a Dios. 5 Timoteos que van para ser maestros. Amén, ¿verdad? Tenemos más de 250 discípulos aquí en la congregación. Estos, ojalá fueran más. Yo pregunto aquí, ¿tú estás haciendo un estudio? ¿Estás viniendo a algún estudio? No, pues no. Porque pues no llego temprano, pero pues entre semana, no, pues tampoco entre semana, porque por lo que sea, gustes y mandes, no puedo. No, es que no tengo tiempo, no puedo, el trabajo, no, 1000 pretextos. Pero es un trabajo importante el que se hace. Oye, ya tenemos una escuelita casi aquí adentro. Amén. Y todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y por esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Es tan importante tomar discipulados y estudios bíblicos para que no nos engañen, para que no venga un hermano y te diga, oye, ¿tú ya oras en lenguas? Oye, no, la verdad no, entonces no tienes el Espíritu. Entonces todavía no has recibido al Espíritu. Oye, lo acabamos de explicar hace 15 días, ¿verdad? Sí se recibe por fe cuando recibes a Cristo, cuando te bautizas en Cristo, cuando haces tu confesión de fe sincera. Entonces debemos tener cuidado de estudiar, de discipularnos y tener cuidado de la persona que no se discipula muchas veces cae también en fabricar su propia doctrina, sacar sus propias enseñanzas y muchas veces, no, seguro te va a dar las plumas del ganso, ¿no? Ok, no, está bueno. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana significa no corrupta, no con corrupción, no torcida. Y el apóstol instruye a Tito a hablar de acuerdo solo con sana doctrina. Enseñanza, didascalia, enseñar sana doctrina. Así que el enseñar la sana doctrina, amados hermanos, es de responsabilidad también. Tenemos maestros aquí, sepan que es un trabajo que encierra responsabilidad delante de Dios. Dice en Santiago 3:1, no, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿verdad? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Debemos enseñar la sana doctrina, de enseñar Biblia, no cosas que no dice la Biblia. Todo lo que te digamos aquí y lo que te diga cualquiera, por favor, chécalo en tu Biblia.
Amén. Es importantísimo eso, no perder este parámetro. Así es que hay peligro de caer en falsas doctrinas o en el hoyo por causa de no de no comparar con la palabra y de no estar recibiendo enseñanza en tu iglesia, en tu congregación. Es un constante estar recibiendo, estar estudiando, estar aprendiendo. A ver, entonces, ¿para qué es la profecía? Pues hoy aprendimos, ¿verdad? Que es para edificación, para exhortación y ¿para qué? Consolación, ¿verdad? Amén. Ahí vamos, muchachitos, ahí van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cada cosa, tenemos que estar aprendiendo cada cosa. Y también tenemos el carisma de exhortación. Hay algo que no comenté, algo interesante para que tomes nota es, la profecía está en las 3 operaciones del Espíritu. Está en los carismas, en las diaconías, o sea, hay un ministerio de profeta, y está en las operaciones, en los energemas, como vamos a ver. Entonces, para que tengas en cuenta eso. Y bueno, el carisma de exhortación, pues verdaderamente Dios le da la gracia a algunos hermanos de que se pueden acercar fácilmente. A lo mejor alguna vez se te ha acercado un hermano y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Así y asado. Oye, no, mira, fíjate esto, así y asado, y el otro, y todos te quedas así. Híjole, ya te dijo algo y te corrigió en tu vida, el caminar de tu vida, te marcó una dirección y te animó y te dijo, no, es que de alguna manera te está amonestando y te está dando dirección a cómo debes de actuar en tu vida. Y hay hermanos que Dios les da esta facilidad para exhortar y para amonestar a hermanos, para consolar también a los hermanos, levantar el ánimo, animarlos y confortarlos, ¿verdad? Pero ya comentamos, exhortar no solamente significa apapachar. Venga, que no se preocupe, llórele aquí, no pasa nada. No, nada más es eso. Exhortar es corregir, es dirigir. Dirigir es apuntar a la persona al camino que debe de seguir, al camino correcto en Cristo, enderezar lo que está torcido. A veces es animar, a veces traen los brazos caídos los hermanos, levantar las manos y los brazos y animarlos a seguir adelante con su vida cristiana. Y también exhortar significa convencer. Tito 1:9 le dice, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un aspecto importantísimo de la palabra de Dios es estar convencidos de lo que estamos haciendo, de todas las cosas que hacemos, tenemos que estar convencidos que ese es el camino. Exhortar, esta palabra paracaleo, ya dijimos, significa hablar de cerca, y dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias a Dios hemos sido participantes de esa disciplina que viene de Dios. Así que no te desanimes, amado hermano en Cristo, cuando eres exhortado. No te desanimes cuando alguien viene y eres reprendido, cuando tu líder, cuando un hermano en Cristo te dice, oye, es que estás mal con esto. Ya no puedes continuar con esta forma de vida. Estás en pecado, estás en fornicación, estás en adulterio. Ya no puedes seguir en esto. Te va a agarrar el Señor, te va a atrapar el Señor, no vas a poderte salir con la tuya. Y a veces nos molestamos, nos enojamos con cosas así, pero no hay que desanimarse, al contrario, hay que afinar el oído y decir, híjole, es cierto todo lo que me está diciendo, es verdad lo que me está diciendo, tengo que corregir mi vida, tengo que enderezar mi vida delante de Dios antes de que venga el Señor a enderezar mi vida. Esta palabra, ser reprendido, ¿verdad? No te desanimes cuando eres reprendido por Él, acabamos de leer ahí en Hebreos 12:5, significa refutar, amonestar, redarguir, reprender.
¿Para qué? Para convencer de lo recto, sino cuál es el propósito, convencer el camino correcto que debemos seguir delante de Dios. Así que no hay que desanimarse cuando también en la exhortación nos hablan un poquito fuerte, porque es ¿para qué? Para bendición. Mejor eso que andar caminando a ciegas y a oscuras, tropezón tras tropezón. Luego, el quinto carisma es don de repartir. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿cómo dice? Con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí habla del que reparte, que lo haga con liberalidad. Y hay hermanos en la fe que el Señor pone algo, pone una carga y reparten, ¿no? Hace un rato estaba oyendo de un hermano que traía una Biblia, pero de esas bibliotas así que cuestan un ojo y la mitad del otro, ¿verdad? Y entonces, platicando con alguien, se la regaló, ¿no? Oye, pues qué regalazo, ¿no? A lo mejor aquí, no, pues aquí estoy, brother, ¿verdad? Dirán muchos. Pero hay hermanos que el Señor pone ese carisma, ese deseo en su corazón de apoyar, de ayudar, a veces económicamente, a veces de mil maneras se puede ayudar a los hermanos y que algunos ni siquiera se han dado cuenta que tienen ese carisma y son bien dadivosos, ¿verdad? Hay hermanos que traen beneficio, bendición a la congregación, bendicen a otros hermanos. Amados hermanos, que Dios ponga también eso en nuestro corazón. Verdaderamente hay muchos carismas que debemos aspirar, que sería bonito, sería muy bonito en verdad, aspirar a estos carismas para poder ejercerlos en nuestra vida. Hay otras traducciones que le llaman al que reparte, le llaman a los que hacen donativos. Hay hermanos en la fe que son movidos a hacer donativos generosos para la obra de Dios. Bueno, pues aquí en esta congregación podemos dar gloria a Dios y agradecer porque mueve a muchos hermanos para que podamos hacer muchas cosas y apoyan la obra, bendicen la obra para gloria de Dios. Y eso es algo precioso. Y dice la palabra, hay que darlo con liberalidad. Esta palabra liberalidad, haplotes, significa hacerlo sinceramente, con un corazón sincero, con sinceridad y sin disimulo, con generosidad. Es decir, con sencillez, pero hay gentes que ayudan mucho a la obra, que dan mucho a la obra. Haplotes se refiere a los que brindan ayuda en la congregación, son dadivosos con los demás y nunca están buscando ni persiguiendo un interés personal. Nunca persiguen nada detrás, simple y sencillamente son desprendidos, dadivosos en su corazón y cuando ven el momento rápidamente actúan y bendicen a los demás. Un ejemplo con el que se puede ejercer esto y en el cual tú puedes participar, lo anunciamos seguido, es el Granero Abundante. El Granero Abundante es un ministerio que aquí nos permite muchas veces ayudar a hermanos que perdieron el trabajo. Tienen hijos, tienen esposa, tienen hijos, no tienen trabajo, tienen cosas y oye, al menos como iglesia podemos ayudar en darle las cosas necesarias para el sustento, como dice ahí en Santiago. Darles, oye, que no pasen hambre los chiquitines, que no falte al menos, mira, frijoles y arroz, y con eso ya la hicimos, ¿no? Amén. Entonces, en eso tú puedes también cooperar en la congregación. Hay una caja en la entrada, ponemos una caja, o hay una mesa, la primera mesa a la derecha, tú llegas y si compraste, bueno, todo el mundo, los más traen, o traemos arroz y frijoles, pero también otras cosas, compraste pasta de dientes, pues compras dos y das un cepillito de dientes para que, pues también no vaya sola la pasta, o papel de baño, o jabón, o un botecito de champú, cosas que tú necesitas en tu casa, pero que tú también puedes ayudar, dar a otros, y empezar a formar un corazón generoso
y orando, ¿verdad? Que el Señor desarrolle en nosotros ese carisma de ser dadivosos y que no nos duela dar para los demás. Amén. Dice también la palabra, honra a las viudas, primera de Timoteo 5:3, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Algo terrible es, muchas veces tenemos aquí en la congregación mujeres ya grandes que no tienen un trabajo, cómo sustentarse y que enviudan o son viudas y los hijos no ven por ellas. Antes la congregación les da su despensa, les da un apoyo, les da una ayuda con la despensa y sin embargo los hijos, la familia no se ocupa de sus viudas. Es bien importante que nosotros honremos a nuestros padres. Si es viudo papá, si es viuda mamá, honremos. Y se honra ¿cómo? Con los bienes, ¿no? Con dinero, con bienes, haces el súper, le llevas súper, cosas con las que uno puede ayudar a personas que están verdaderamente en necesidad. El número 6, carisma de presidir. Romanos 12:8, el que preside con solicitud. Presidir se refiere a una habilidad dada por el Espíritu de Dios a una persona para estar al frente, para dirigir un proyecto divino, un proyecto en la iglesia, un congreso, un evento, cosas así, organizar, organizar todo lo que es los estudios que se dan bíblicos en los salones, o toda esta clase de organización y de estas cosas. Dios le da a algunos la habilidad para presidir, una habilidad para delegar responsabilidades, repartir lo que hay que hacer y que de modo que todo funcione bien en la congregación. Para eso es, si el Señor nos da estos carismas, es todo para su iglesia, para la congregación, para la obra. Pero nos dice aquí, hay que hacerlo con solicitud. Esta palabra, solicitud, podé, significa hacerlo rapidito, ¿no? No como cuando le hablas a tus hijos, hijo, levanta tu cuarto, ya voy, ¿verdad? Hijo, ya te dije que levantes. Sí, ya te oí, ahí voy, ¿verdad? Y así, ¿no? Así es con los hijos, ¿no? Y ay, ¿dónde se le da cuerda a este? No salió con el manual para darle cuerda, para que le meta velocidad, ¿verdad? Aquí habla de eso, es ser solícito, es rápido hacer las cosas, no esperar a que llueva, ¿verdad? Sino con prestancia, con rapidez, con velocidad, con fervor, con haciendo las cosas como para el Señor. Yo continuamente estoy molestando a los jóvenes, porque todo lo que haces, joven, hay que hacerlo bien, ¿no? Si vas a tender tu cama en tu casa y te dijo tu mamá que tiendas la cama, pues no la hagas con las patas, usa las manos, ¿verdad? Es mejor con las manos que con los piecitos, ¿verdad? Para que me entiendas. O sea, todo lo que hacemos, amados hermanos, haz lo mejor que puedas, hacerlo bien, de una manera al menos aceptable, no acostumbrarnos a ser cristianos que hacen pura chafada, ¿verdad? Hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos como para el Señor. Amén. Y finalmente, el carisma de misericordia. Este carisma de misericordia lo ejerce una persona que se compadece de las aflicciones de los hermanos, que muestra algo muy especial, que es la empatía por el dolor y el sufrimiento de los hermanos en la congregación y de otras personas. Y la empatía es un concepto muy curioso. La empatía es como, no sé, ¿no? Imagínate una persona que ha sufrido mucho en su vida y esa persona llega y tú conoces su vida, ¿no? Y llega y se quita los zapatos, las sandalias y los deja ahí. Y te dijera ahora, ¿tú quieres usar esos zapatos? Camina con esos zapatos. Camina un año de la vida de la persona que caminó con esos zapatos.
ay no, si tuvo una vida bien difícil, ¿verdad? Y el que tiene empatía es una persona que sabe ponerse o estar en los zapatos ajenos. Se sabe entender y comprender la aflicción que está pasando un hermano, la situación que está pasando un hermano, y hace algo por eso. Se mueve a poder apoyar al hermano, a comprenderlo, acompañarlo en ese padecimiento o en ese sufrimiento. Y esta palabra, eleo, de eleos, significa en sí misma ser compasivo. Se tradujo como misericordia, o como alcanzar misericordia y hacer misericordia. Cuando una persona hace algo por aliviar eficazmente el dolor ajeno, está ejerciendo misericordia. Este es un ministerio también un carisma, algo que el Señor hace muy precioso, que verdaderamente se necesita de la dirección divina, de la ayuda del Espíritu para poder comprender y entender cómo puedes ayudar a la persona. Dice Romanos 12:8, el que hace misericordia con alegría, hacerlo hilaros, alegremente, con alegría. Muchas veces es difícil apoyar a una persona en una situación, en un problema, y acabas tú peor que la persona, ¿no? La persona está devastada y tú acabas peor de devastado. Se necesita una persona que pueda sentir esa misericordia, pero que a la vez pueda ayudar y levantar a esa persona, sostenerla, acompañarla, ayudarla. Y no es un carisma que podamos pensar, ay, pues es que qué extraño carisma, porque es que en verdad es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha extendido misericordia, compasión con nosotros, ha hecho tantas cosas por nosotros, porque Dios tiene un corazón misericordioso. Dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y desde luego Dios quiere que nosotros aprendamos de su ejemplo y también seamos misericordiosos. Dice Mateo 12:7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es un carisma con el cual Dios nos puede hacer instrumentos de su misericordia, amados hermanos. Pudiendo Él habernos consumido en un instante, nos salvó, nos rescató por Jesucristo, mostró la misericordia, que no dio el manotazo en la mesa y derramó además de todo eso su gracia para ofrecernos una salvación. Y nosotros muchas veces entre la congregación, lo primero que hacemos es irnos encima de los hermanos, criticarlos, hablar mal de ellos, echarles pleito, condenando muchas veces, como dice aquí, a los inocentes. Hay que desear este carisma y que esté el deseo en nosotros de hacerle el bien a cualquier persona, incluso personas afuera de la fe, como una oportunidad para también atraerlos a la fe, sin fijarnos en su pecado ni nada, sino verdaderamente con un corazón misericordioso, porque el Señor así nos tomó, no nos tomó mucho mejor que cualquiera que podamos ver afuera que esté en graves pecados. Igual a muchos de nosotros nos tomó peor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. La palabra de Dios nos muestra que el Espíritu opera en su iglesia a través de dones o carismas, de ministerios o diaconías, de operaciones o energemas. Y también nos muestra que opera a través de estos dones o carismas para edificación de su iglesia, para provecho de la iglesia y de la obra. Nos muestra la palabra que hay distintos carismas: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, ser dadivosos, presidir, poder organizar, poder dirigir y misericordia. Señor, hoy oramos porque tú nos muestres a cada uno aquello que nos has dado. Señor, a veces
en nuestra necedad, en nuestra rebeldía como hijos tuyos. No queremos hacer uso de estos carismas para beneficio de otros. Hoy queremos hacer una oración muy especial delante de ti, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor, Padre, muéstrame qué carismas me estás dando. Señor, aunque sea uno nada más, muéstrame, Señor, para que yo lo pueda usar, porque yo sé que cuando yo use esto, lo estaré haciendo para tu gloria. No para provecho mío, no para mi propio beneficio, sino para beneficio de tu obra y para gloria de tu nombre. Hoy oramos, Señor, porque tú nos muestres a cada uno aquellos carismas con los cuales tú nos has equipado el día que nos hiciste nacer como una nueva creación, como una nueva criatura. Ayúdanos, Señor, para que podamos verdaderamente ser instrumentos en tu mano. Señor, oramos también porque nazca de nuestro corazón el deseo de anhelar otros carismas, más cosas. Señor, pon en nuestro corazón ese carisma de servicio y que nazca de nuestro corazón decirte, Señor, yo quiero servirte hoy. No sé bien cómo servir, pero yo quiero que tú pongas en mi corazón ese deseo de servir y que yo me pueda gozar sabiendo que te estoy sirviendo a ti. Por eso yo hoy deseo participar en los ministerios de la iglesia. Pon eso en mi corazón. Dame, Señor, palabras para poder exhortar a mis hermanos. Dame esa capacidad de hablarle a tu pueblo, Señor, de hablarle a las personas del mundo. Dame esa capacidad, Señor, para poderlos redarguir, para que volteen su rostro hacia ti, Señor. Poder profetizar de tu palabra, hablarles tu palabra, que la puedan comprender y que sus ojos volteen a ti. Señor, dame la capacidad de enseñar tu palabra. Hazme tú ese maestro para poder enseñar tu palabra. Dame también, Padre, un corazón dadivoso, que nazca de mi corazón el ver la necesidad de otros y poder ayudarles, ser dadivoso, Señor, sabiendo que tú me estarás dando aún más cosas. Hoy oramos, Señor, porque podamos ver aquellas cosas con lo que nos has equipado a cada uno, para bendición de esta obra que has levantado aquí en Cuautitlán Izcalli. Que verdaderamente podamos, Señor, ayudarnos unos a otros, servirnos los unos a los otros y así darte la gloria, Señor, sirviendo en este ministerio que has levantado, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.